Hola chicos, pues el plan del día es una salida familiar y nos vamos por la provincia de Imbabura. Desde Carcelén tomamos cualquier bus que nos lleve a Ibarra y nos tenemos que quedar en este puente que es súper grande. Y si no tienes carro como nosotros, desde este parque tienes que tomar un taxi para llegar al Parque del Cóndor, que es nuestra primera parada. Valor de la entrada $10 por persona y 6 por niños o tercera edad. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Parque El Cóndor. El recorrido durará aproximadamente 2 horas y todo está muy bien señalizado. Y desde ya podemos observar a un búho. Te recomiendo que leas todos estos carteles porque te ayudará a entender de qué trata el lugar y aprenderás a diferenciar entre tamaños de nido, formas de huevo y plumas de las aves. En este lugar le dan una nueva casa a todas las aves que han sido rescatadas por la deforestación o cuando la gente le tiene de forma ilegal en sus casas como mascotas. Eso sí, ve con zapatos muy cómodos porque vas a caminar muchísimo. Este pequeñín de aquí es conocido como el águila de Siberia. Gran parte de ellos están en peligro de extinción y ellos no pueden volver a su hábitat normal. Aquí ya estamos con el señor cóndor. Porque si ellos se aparean con una pareja, ya no vuelven a aparearse. No está despierto, casi está. ¿Por qué se llama pimampiro? Acá tiene el ojo. Unas personas me cuidaron y fui enviada al extranjero para formar parte de un proyecto bajo el cuidado humano. Ahí yo fui la hembra más productiva de todas. Soy madre de 16. Aquí ya llegamos a la sección de los búhos. Abajo, pa. Escuchen el sonido que este amiguito nos emite. En esta área están las aves que son entrenadas para el vuelo. Todas estas aves son rescatadas. Puede ser que les han tenido como animales domésticos en casa o incluso les han salvado de la cacería. Esta pequeña ave estaba saliendo de su chequeo médico, porque sí, aquí cuidan muchísimo la salud de cada animalito. En pocos minutos vamos a ver la exhibición de vuelo, creo que son con ellas en la parte central. Ahora estamos llegando a la plaza donde veremos una pequeña exhibición de vuelo. Los horarios para esto es a las 11 en la mañana y a las 3 en la tarde. Herramienta como instrumento para hablar sobre problemas ambientales. Segundo, también somos un centro de rescate. Todas las aves que tenemos acá son rescatados o donados. No cogimos nada directo de la naturaleza. Acá tenemos una clínica, tenemos una carantena y tenemos que hablar sobre los búhos, porque los búhos son muy interesantes. Primero, porque son nocturnas. Todo el mundo sabe que los búhos andan en la noche. Pero ojo, no todos los búhos son nocturnas. También hay búhos que son diurnas. Ya, chao. ¡Hop! Venga, come. Diosito. Ay, mira eso.
Recién también cerca de Guayaquil, Salinas, un pequeño halconcito que en realidad solo come insectos, y a veces un lagartijo, un ratón, insectos. Ahora nos vamos a la fábrica textil de Imbabura. Realmente tenemos joyitas en nuestro país como esta fábrica que debería ser conocida a nivel nacional y visitada por muchos, pero no tienen ese alcance. Si ustedes se animan a visitarla al menos una vez, déjenme decirles que es absolutamente gratis y atienden todos los días. Esta fábrica inició en 1924 y fue un boom a la industria textil absolutamente para todo el Ecuador. Y si ya se dieron cuenta, pues sí, nuestro guía es el guardia de seguridad. Esta fábrica se encargaba desde el minuto 1 en elaborar prendas, desde la lana de borrego hasta hilar en esos grandes telares para pasar al proceso de teñido, de secado, y se puede ver claramente el año de la maquinaria. Aquí podemos ver personal que realmente trabajó en esa fábrica y como era textil, tenías que estar bien vestido. Y le hacían como mecha para estirar y dejarle una mecha para listo ya mandar. En el mejor momento de la fábrica tenía alrededor de 1.200 empleados. En el gobierno de Rafael Correa, esta fábrica fue una de las rescatadas para que se haga un museo y nosotros como ciudadanos podamos disfrutarla. Estar aquí y pensar que han pasado casi 100 años y tú tienes la oportunidad de conocer toda esta gran maquinaria. El capataz sabía estar subido en la parte superior. En la parte baja habían ayudantes. Aquí jamás se podía parar la producción. La gente empezaba a trabajar de aquí en hilera. Cuando alguien quería ir al baño, tenían que levantar la mano. El capataz mandaba a un suplente que estaba en la parte de abajo para que reemplace al trabajador y solo tenía 1 minuto para ir al baño. Se cuenta que muchas veces no tenían tiempo ni siquiera para comer. Cuando la maquinaria empezó a llegar para esta fábrica, el tren todavía no pasaba por Imbabura. Esto llegaba hasta Guayaquil y de ahí lo embarcaban a Quito para proceder a desarmarlo y luego llevarlo por partes a lomo de mula hasta Imbabura. Y aquí tenemos una representación de cuando el tren llegó y obviamente su mercado comercial iba a expandirse mucho más del alcance que ya tenían en su momento. ¿Recuerdan que les dije que no pueden estar más de 1 minuto, que era del permiso para el baño? Ese es el famoso baño de esa época. Las personas tenían que apoyar sus pies ahí, ponerse de cuclillas y realizar sus necesidades. Como en esta parte también trabajaban niños, pues este pequeño de acá era el baño de los pequeños. Miren el detalle de esto. Miren el detalle, son mini vasijas, o sea, mi dedo, o sea, le pongo a mi dedo, ahí está mi dedo, miren. Y miren, o sea, qué habilidad. Sigan por acá, por favor. Esta es la sala de calderos. ¡Wow! Don Guía Guardia nos cuenta que este lugar era casi el terror. Y miren esto. Me encantaría contarles lo sucedido aquí, pero eso ya les queda de tarea, que armen su plan y puedan hacer una visita a este magnífico lugar. Miren, ese es el proceso de planchado y secado. Habían muchos accidentes ahí porque como esto iba en banda, corría y corría y corría. Dicen que había muchos accidentes de que los dedos y así. Entonces venían en la parte de acá, los trabajadores tenían tiempito para limpiarse las heridas, pero en este pequeño lavabo, aquí, tenían que limpiarse la herida, incluso hay restos de como que sangre, y en la parte de acá arriba había un botiquín, y después tenían que regresar a los trabajos. Era aquí, un cuarto pequeño, y las personas tenían que entrar ahí, poner sus pies, ponerse de cuclillas y sujetarse de esto de aquí, para obviamente no caerse en todo, ¿no? Y posteriormente regresar a su puesto de trabajo. Para 1963 el color de rosa empezó a apagarse por falta de visión de los dueños, ya que al país iban llegando nuevas formas de fabricación y ellos por quedarse en el pasado no innovaron y fue el principal motivo de empezar a tener problemas.
Y miren, si estos monstruos se dañaban, pues su cajita de herramientas era precisamente esta. Así que cada máquina tiene su cajita de herramientas para que en ese momento traten de arreglar o resolver qué le pasaba a la máquina, ¿no? Miren, todos, absolutamente todas las máquinas tienen su cajita de herramientas. Wow. Lo que nos da a notar que aquí no se perdía ni siquiera un segundo de fabricación. Qué inmensa que es. Don Guardia Guía nos cuenta que esta fábrica también realizó ropa para la Segunda Guerra Mundial. Tela para confeccionar los pantalones. Como ven, esta es una fotografía de los jubilados de Antonio. Y si algún momento te has preguntado de dónde salieron tus 8 horas laborables que tenemos al día de hoy, fue gracias a esas personas que están ahí, ya que la fábrica fue el primer sindicato de trabajadores y en 1938 tendríamos el primer código de trabajo, ya que todos ellos se cansaron que la fábrica les explote y les haga trabajar como a burros. Los problemas de liquidez en la fábrica iban en aumento y el 1 de julio de 1963 los trabajadores lincharon al gerente de esta fábrica. Para 1966 la fábrica, con ayuda del gobierno, volvió a ponerse en pie, pero debido al incremento de la importación llegaban telas desde fuera que eran mucho más económicas y obviamente la fábrica no podía ponerse a la par para competir. Aún así, en los años 70 todavía existía movimiento económico aquí y más o menos en 1977 interviene el IES para hacer conocer a todo el mundo que la fábrica se fue a quiebra. Esta fábrica contaba con su propia planta de energía, que para la época era algo increíble. Al finalizar tu recorrido te harán escuchar el timbre que sonaba cada mañana que daban inicio a la jornada laboral y asimismo cuando la terminaban. Recuerda que han pasado casi 100 años y esto todavía funciona. Al finalizar tu recorrido, tu guardia guía te dirá que esto fue obviamente gratis, pero que si tu corazón es bondadoso, les ayudes para seguir alimentando a estos cachorros que todo el recorrido se pasan así en las diferentes salas de exposición. Eso fue todo por el día de hoy. Bye.